Bueno, entonces seguimos con la parte del balance. En este caso, pues ya vamos a pegarnos a la parte del balance, pero también me gustaría ir asociando lo que viene siendo los tipos de diagramas, más que nada. De hecho, van a ver esa pequeña diferencia, que comúnmente estábamos trabajando con diagramas de flujo, pero de bloques, o sea, cajas cerradas, más que nada, señalando la parte de entradas o salidas. Ahorita, nuevamente, vamos a trabajar con diagramas de flujo de bloques, pero sí me gustaría hacer como que énfasis de cómo se representa un diagrama de flujo, pero de proceso o de equipo. Es decir, ya no únicamente trabajarlo en cajitas, sino hacer como que la representación gráfica, por ejemplo, en este caso, de un evaporador. Entonces, ese va a ser como que también una diferencia de cómo se han venido trabajando los problemas anteriores. Entonces, iniciamos, como en las ocasiones anteriores, pues con la parte de... Primero, pues podemos manejar la parte de datos. Es la primera, entonces un momentito nada más, vamos a hacer un pequeño zoom, a ver si con eso. Y tenemos, como les digo, la parte de datos. Y menciona, a un evaporador se alimentan 100.000 kilogramos sobre día, o sea, o por día, de una solución que contiene 38% en peso de azúcar. Entonces, prácticamente, ¿qué dato tenemos ahí, jóvenes? La alimentación misma que corresponde, pues, a una entrada. Entonces, vamos a manejar que tenemos una alimentación de 100.000 kilogramos por día. ¿Sí se ve o lo hago más grande? Más grande, vamos a hacer. Sí, es que les digo, como es la primera, siempre sucede eso. Hay que ir viendo. Ay, no tan grande tampoco. Parece. Yo creo que así con eso es más que suficiente. Entonces tenemos una alimentación de 100.000 kilogramos por día. ¿De qué tipo de alimentación? Es una solución que en este caso tiene, pues es una solución que tiene azúcar. Posiblemente podríamos estar pensando lo que comúnmente se menciona, por ejemplo, algún tipo de jugo que tiene cierto porcentaje de azúcar. A nivel laboratorio, este tipo de información, como es el 38% en peso de azúcar, a nivel laboratorio se maneja en grados Brix, comúnmente se puede manejar en grados Brix. De hecho, creo que es uno de las prácticas que se van a hacer. Entonces, ahí posiblemente hicieron la conversión de grado Brix a porcentaje en peso de azúcar. Esa es la concentración que se tiene. Entonces, posiblemente vamos a manejar como concentración, si quieren verlo así, como concentración, ¿sí?, de azúcar del 38% en peso. Cuando se menciona 38% en peso es 38% masa, todo es en la parte de masa, obteniéndose una solución concentrada con 74% en peso. Entonces, esta es la concentración de azúcar, pero le podríamos estar denominando como solución diluida. Entonces, si quieren aquí, pues poner una pequeña nota de que esto es con respecto a la solución, pero diluida, que va a entrar previo al evaporador. Y tenemos otra concentración de azúcar, porque también se refiere a lo mismo. Tenemos la parte de la concentración de azúcar, nuevamente, del 74%, y a esto le podemos llamar como la solución concentrada. Una vez
que se realiza la parte de la evaporación. ¿Qué significa esto? ¿Por qué cambia la parte de los porcentajes? Puesto que en el proceso de evaporación lo que se pretende es la eliminación de, en este caso, de solvente, que comúnmente el solvente es agua. Entonces, ¿cómo se elimina dicho solvente? Por medio de calentamiento. ¿Y en qué estado de agregación? En estado vapor. Entonces tenemos la alimentación de 100.000 kilogramos por día. Tenemos que la concentración a la que entra esa solución es del 38%. Y después del proceso de evaporación sale al 74%. Incluso aquí podríamos mencionar que la relación entre solvente y soluto obviamente cambia. Posiblemente al inicio teníamos más, con respecto a la relación, más solvente con respecto al soluto. Cuando termina el proceso de evaporación, relativamente podríamos decir que hay menos solvente, pero la misma cantidad de soluto. No es que tengamos más soluto, lo que sucede es que tenemos menos solvente. Por eso digo, es relativo. Lo comparas con qué para definir si tienes más o tienes menos. Lo que sí tengo menos es solvente, cambia la relación, pero el soluto sigue siendo el mismo. Pero como cambia la relación soluto y solvente, por lo tanto, si haces un cálculo, te vas a dar cuenta que aumenta la concentración al 74%. ¿Qué nos están pidiendo? El peso de solución obtenida, prácticamente de lo que está entrando, dime cuánto está saliendo, ¿sí? De mi producto y producto concentrado, de mi solución concentrada. Entonces es lo que quieren saber. ¿Cuánto de producto, ¿sí? De producto concentrado está saliendo de mi evaporador? ¿Cuánto? No lo sé, en unidades kilogramos por día. De hecho, si hablamos y retomamos el ejemplo de que sea jugo, comúnmente así se le conoce, concentrados. Aquí, por ejemplo, en Citrofruit, que manejan la parte de jugos, este proceso de evaporación es muy común ahí. Y le repito, el producto así lo conocen como concentrado. De hecho, una chica de esta día me trajo concentrado de naranja, de jugo de naranja. Tiene un olor muy característico, muy, muy fuerte. Según ella, pues sirve para hacer jugo de naranja, que lo tomara cierta cantidad de cucharadas y lo diluyera en agua. Lo hicimos, pero pues el sabor como que no es muy agradable. Bueno, tal vez por primera vez no me agradó mucho. Está muy bueno, pero el sabor como que no. No es así como me lo imaginara, que es dulcecito, algo así. Bueno, entonces nos están pidiendo el flujo másico de mi producto concentrado, es decir, de cuánto está saliendo en cuestión de kilogramos por día, y la cantidad de agua evaporada, prácticamente cuánto solvente se está perdiendo con respecto al proceso de calentamiento. Entonces, aquí le vamos a poner agua evaporada. Evaporada. Si se dan cuenta, los problemas, si quiero hacer mención de esto, los problemas de aquí se están atendiendo de manera superficial, es decir, no nos estamos metiendo la parte, ¿cómo llamarlo? De balance de energía todavía no, obviamente, no se profundiza algún tipo de método en específico, solo es balance de materia. Un ejemplo que se puede mencionar es la destilación. Solamente vamos a ver balance de materia, lo que entra y lo que está saliendo. Porque si nos vamos, por ejemplo, más a fondo de destilación, que no es el caso, tendríamos que tal vez determinar cuántos platos teóricos, en qué plato entra la alimentación, en cuál es el plato o el calderín, etc. Aquí los problemas solamente son aterrizados a la parte de balance de materia. Cuánto entra y cuánto sale. Tal vez en operaciones unitarias, posiblemente sí se vea la parte de evaporación avanzadas,
pero sí meterse más a fondo sobre la parte de cálculos de un evaporador, porque hay evaporador simple o evaporador de simple efecto, de doble efecto, de triple efecto, y realmente los cálculos de primer efecto y segundo efecto o tercero son muchísimos. Te puede llevar hojas, unas 20 hojas, y es usar gráficas y gráficas y gráficas. Entonces, balance pues solo te da la herramienta para calcular entradas y salidas, por si lo quieren ver de esa manera. Seguimos a la parte de la traducción, o lo que comúnmente podemos decir que es el planteamiento. Vamos a llamarle traducción, puesto que voy a hacer mención sobre mi diagrama de flujo de bloques. Entonces voy a agarrar el diagrama, voy a hacer un diagrama de flujo de bloques, como les digo, que son más que nada cajas cerradas. ¿Cuántas entradas va a tener en este caso el diagrama, jóvenes? Uno, que corresponde a ¿qué? A la alimentación. ¿Cuántas salidas? Una que corresponde a ¿qué? Dijimos. Y otro, el agua evaporada. Entonces también así como que hay que mencionar en un espacio físico, como que también darle ese énfasis. Si estamos hablando de que vamos a tener como salida agua evaporada, pues la ponemos en la parte de arriba, ¿no? O sea, también como que hace énfasis de forma física lo que posiblemente está pasando, que es la pérdida de agua en forma de vapor. Entonces, aquí tenemos el diagrama de flujo de bloques y tenemos un evaporador. ¿Sí? Ahora bien, tenemos una entrada y dos salidas. Aquí la nomenclatura, como también les he mencionado en clases anteriores, es arbitraria. Puede ser comúnmente letras de abecedarios y comúnmente en mayúsculas. Pueden tener A, B, C, sí, porque como son tres, o los que ustedes gusten, X, Y, Z, etcétera. O lo que también comúnmente hemos manejado como tal vez F1, en este caso F2, por ejemplo, o F3. Mismos que hacen énfasis, ¿verdad?, a que este es el flujo 1, este es el flujo 2 y este es el flujo 3. En su defecto podríamos manejar A o B o C, que eso realmente ustedes lo pueden llegar a proponer y como más se sientan, ¿cómo les diré? Sea más conveniente para ustedes. Lo vamos a dejar por el momento F1, F2, F3. Aquí posiblemente no lo voy a describir, pero en el problema sí viene, donde está descrito. Hay que especificar qué va a ser F1. F1 en este caso va a ser entonces mi alimentación, ¿no? F2 va a ser en este caso mi agua evaporada. Y F3 va a ser mi producto concentrado. Eso es muy importante. Otra pequeña aclaración es, además de identificar la parte de las corrientes o de los flujos, ahora hay que ver la parte de los componentes y la parte de cómo se va a enunciar la nomenclatura de dichos componentes. ¿Cuántos componentes, por ejemplo, tengo a la entrada de mi alimentación? ¿Cuáles? Azúcar y agua. Entonces, posiblemente tengo entonces X, como están en solución, entonces comúnmente es en estado líquido, por llamarlo así, pues es X. Si estuviera en estado vapor, sería
Y. Entonces aquí tenemos X y le vamos a poner tal vez X1, porque se menciona que es la composición en la corriente 1. ¿Pero de quién? ¿De quién? Si yo le pongo así, ahí me está mencionando que es composición en la corriente 1. ¿De quién? No escucho. Puede ser del azúcar o puede ser del agua, o sea, aquí es indistinto también. Puedes poner primero del agua, luego del azúcar, o primero del azúcar y luego del agua. Entonces aquí lo que estamos leyendo es composición en la corriente 1, por ejemplo, del azúcar, ¿no? O composición en la corriente 1 de quién? Pues del otro componente, del agua, ¿no? Así es como quedaría. Pregunta, eso es lo que yo tengo en la corriente 1, que es la F o F1, que es mi alimentación. Me voy a la parte de la corriente 2. ¿Qué tengo en la corriente 2? Solo agua. ¿Agua en qué estado? Entonces yo tendría Y2 del agua, ¿no? Bueno, así lo vamos a dejar. Y en F3, que es mi producto concentrado, jóvenes, agua y azúcar. Entonces voy a llamarle X3 azúcar y también X3, pero ahora con respecto al agua. Bueno, entonces ahí tengo la parte de la traducción, que no es otra cosa más que hacer la representación gráfica de las corrientes y de los componentes a partir de un diagrama de flujo de bloques. Sí, porque como anécdota, el día sábado, por ejemplo, ¿cómo sería el diagrama de equipos? De hecho, no tiene mucha ciencia porque eso ya está en la bibliografía. Si se dan cuenta, ahí está. Solo hay que venir y trazarlo como la bibliografía me está indicando. Por ejemplo, si yo estoy manejando un evaporador, aquí debe de venir un evaporador. Es este, miren. Este es un evaporador. Así es como tendría que yo dibujarlo. Actualmente varía un poquito como que el trazo. Comúnmente ya lo manejan de esta manera. Pero el punto es que sepas diferenciar, como te digo, entre un diagrama y bloques a equipo. Entonces el diagrama corresponde a algo así. Entonces, no lo voy a... para los siguientes problemas, pues obviamente no lo voy a volver a hacer. Ahorita como es el primer problema donde quiero dar énfasis sobre los diagramas de flujos, pues sería así. Sin embargo, en los problemas resueltos que les voy a subir, ahí sí viene. O sea, ahí sí viene. No crean que no viene. Bueno, entonces aquí sería la alimentación. Aquí sería la salida del vapor de agua. Y aquí sería la salida de mi producto concentrado. Agarro otra forma. Y lo voy a hacer lo mejor posible, nada más porque es la primera. Estos aquí voy a indicar el número de corriente, por ejemplo. Algo así. Ya ustedes como gusten dibujarlo. La idea es que se vea algo así. Ahí está. Y enumero la parte de la nomenclatura que estoy manejando. Por ejemplo, que este sería F1. Este sería F2. Y este sería F3. Aquí señalo que la dirección de la flecha me indica que está entrando. Las flechas tienen que ver mucho también, la dirección de la flecha.
está entrando al equipo y aquí pues están saliendo del equipo. Y esto es un diagrama de equipo. Comúnmente, les voy a explicar nada más lo último del diagrama. Comúnmente, si ustedes observan, ¿qué sería esto, jóvenes? Que ven aquí. Esto que ven aquí. Bueno, ya no seleccionó, es que no quiere. Ya se trabó. ¿Sí? ¿Qué vendría siendo esto que ven aquí? Que son como unos cuadritos. ¿Qué se imagina? ¿Mande? A ver. A ver, jóvenes ingenieros. No sé por qué te está trabando. A ver, díganme qué es esto. María. No se duerma. María, ¿qué viene siendo eso? A ver, ¿qué vendría siendo esto, María? No sé por qué se está trabando, pero bueno. A ver, ¿alguna idea? Es un evaporador. Recuerden que sucede el evaporador. ¿Vale? ¿Cómo? Turbinas adentro de un evaporador. Más técnico. Está bien, sí, está bien, la idea está bien. Dale, una idea. Miren, voy a... Aquí, como mencionaba, esto que ven aquí son intercambiadores de calor. Hay que considerar que sí se va a calentar mi solución para poder eliminar cierta cantidad de solvente en forma de vapor. Entonces yo no puedo trabajar el calentamiento con fuego directo. Entonces en este caso yo necesito de otros equipos adicionales o alternos como son los intercambiadores de calor. Posiblemente ahí se esté suministrando vapor y puede ser un vapor, en este caso, un vapor saturado o incluso vapor sobrecalentado. Entonces, aquí adentro, estas plaquitas que ven ustedes, que son como 3 rectángulos de ambos lados, son intercambiadores de calor. Posiblemente sea un intercambiador de calor de placas, posiblemente. Lo que yo voy a dibujar aquí, en este problema, es un intercambiador de calor, pero posiblemente de serpentín. Entonces, ¿cómo quedaría el trazado de ese intercambiador de calor aquí? Comúnmente se maneja algo así, ¿me? Como si fueran unos piquitos, así. Donde está entrando, aunque no lo vamos a ver, sí podemos señalar que está entrando vapor saturado y sale vapor condensado. Pero eso ya cuando lleven operaciones sanitarias avanzadas, pues vamos a meternos más a fondo en esto. Pero sí que quede la idea de que aquí tenemos dentro intercambiador de calor. Bueno, entonces ese es mi diagrama de equipos y este es mi diagrama de bloques. Aquí pudiera estar manejando también toda la información que yo puse arriba. Incluso, bueno, yo lo puedo copiar y lo puedo colocar. A ver, así miren, así lo puedo tener. ¿Qué tiene María? ¿Está aburrida? La veo como que sin ganas. Está desvelada. ¿Le pasa algo? ¿Segura? Mi percepción es otra. Así miren. Así quedaría ya de forma completa mi diagrama de equipos. Voy a borrar esto, nada más era para cultura de ustedes. Ahí está. Hay que colocar tal vez la información de cuánto vale F1, pero sería repetir la información que tenemos aquí. Pero lo ideal sí sería ponerle aquí los 1000, aquí sería .38. ¿Aquí cuánto sería, jóvenes? La diferencia, ¿no? Del 100%.
Aquí, por ejemplo, la concentración de agua, ¿cuánto sería? Del 100% sería 1. Aquí, la parte de la concentración del azúcar, ¿cuánto sería? Muy bien. ¿Y aquí del agua? Pues la diferencia, ¿no? Del 100%. Bueno, ¿por qué menciono esto? Porque hay que establecer ya la parte de los balances. Entonces, dentro de la traducción, pues vamos a manejar ahora la parte del planteamiento, que vamos a asociarlo a los balances. ¿Voy muy lento o puedo ir más rápido? Ustedes díganme. Porque siento, aunque ustedes no digan, no, sí, desde aquí se ve que están, pero... Ok, entonces ahora vamos a manejar la parte del planteamiento. Repito, para la parte del balance, pues no hay acumulación, no hay reacción química y todo se resume en entradas, en la sumatoria de entradas igual a la sumatoria de salidas. Díctenme cómo quedaría entonces la parte del balance, jóvenes. F2 más F3. Ah, perdón, aquí no le puse balance general. Sí se ve allá atrás, sí se ve la información. Este es el balance general. Ahora, yo lo que les podría mencionar es que depende el número de componentes, es el número de balances específicos que podría yo plantear, aunque no utilice todos. Yo diría, como sugerencia, y según yo así lo fui aprendiendo, a mí se me hizo así más fácil, porque realmente también se me complicaba balance, tuve que encontrar el modo para que yo lo comprendiera. Y entonces yo siempre consideraba, si tengo dos componentes, hago dos balances específicos para dichos componentes. Aunque no lo utilices, a veces no vas a utilizar uno de los balances, pero yo prefiero, mejor dicho, es que lo tenga ahí como reserva. Porque si te vas a los libros ya saben que tal posiblemente no trabajas con alguno de los componentes y nada más te den un enunciado. Vamos a suponer, de acuerdo al problema, posiblemente el que a mí me interesa es el azúcar. Entonces posiblemente nada más te planteen el del azúcar. Pero ¿qué pasa el del agua? ¿Por qué no lo plantean? Porque dicen, no lo vas a ocupar. Yo, como sugerencia, plantéate el número de balances en específico igual al número de componentes que tú tengas. ¿Qué quiere decir esto? Entonces que vamos a plantear dos balances específicos. Uno para el azúcar, que es mi componente principal o mi componente de interés, y otro, pues, el agua. Entonces voy a manejar aquí balance específico, ¿sí? Y ahí yo pues puedo decir de quién, del agua o del azúcar. Yo podría empezar, les digo, de mi compuesto tal vez principal, que sería el azúcar. Entonces, balance del azúcar. Y aquí, ¿cómo voy a llegar a plantear ese balance? Toma de base, otra vez te repito como yo lo aprendí, toma de base tu balance general. Así como tienes el número de flujos F1 igual a F2 más F3, tal cual lo vas a manejar. Tómalo de base. ¿Cuál va a ser el cambio? Que en cada flujo tú le vas a colocar la parte del componente, la composición de dicho componente, mejor dicho. Entonces, lo único que hago, como les digo, miren, voy a copiar esto mismo, nada más para que vean qué sucede. Tomo el balance general y le hago un espacio para que entre la información de la composición. Por ejemplo, ahí le hago un espacio para que entre la composición del azúcar en la corriente 1. Aquí le voy a hacer un espacio para que entre la composición del azúcar también, pero en la corriente 2. Y aquí ya no le hago espacio, lo voy a poner a un lado, la composición del azúcar, pero en la corriente 3. O sea, si se dan cuenta, yo tomé de base el balance. Eso es lo que hago.
y lo único que voy a hacer es colocar esta información, obviamente apegado a la nomenclatura que yo ya propuse aquí. Tampoco voy a venir y colocar una nomenclatura que no es. Por eso les decía, la nomenclatura que tú manejes es indistinto, es arbitrario, con que tú te sientas cómodo. Yo me siento cómodo con X, índice 1, superíndice, por ejemplo, azúcar. Tal vez algunos dicen, no, pues yo no le voy a llamar azúcar, le voy a llamar sacarosa, o le voy a llamar componente 1, o sea, le puedo poner C1, o sea, como yo lo entienda. Entonces vengo, y aquí le voy a poner X1, porque me está haciendo mención que es la composición 1, pero ¿de quién? Del azúcar. Bueno, ahí ya no me alcanza, tengo que hacerlo un poquito más pequeño entonces. X1, azúcar. Aquí le voy a poner X2, azúcar. Esto lo voy a mover un poquito más para atrás. Así. Entonces, si se dan cuenta, la información que yo estoy proponiendo aquí, o la nomenclatura, la voy a manejar acá. ¿Cómo se lee esto? Nuevamente, composición del azúcar en la corriente 1, o la composición, ¿sí?, en la corriente 1 de quién? Del azúcar, según como tú quieras leerlo. Pero esa es la información que está ahí. Aquí lo único que me faltaría es la composición del azúcar, por ejemplo, en la corriente 3. Y ahí está, este es mi balance específico del azúcar. ¿Cuál me falta? El del agua. ¿Sí se ve esto que estoy poniendo aquí o está muy pequeño? Bueno, espero que no vaya a terminar balance con lentes todos. Este sería del agua. Y yo aquí, lo único que voy a hacer yo, al menos, porque lo puedo hacer, le voy a quitar en vez de azúcar, le voy a poner agua. Pero el agua, si te dan cuenta, no lo voy a colocar de forma descriptiva, lo estoy manejando con fórmula. Entonces, aquí le voy a poner H2O, H2O y H2O. Si se dan cuenta, el mismo en cuestión de ecuación es parecido tanto al azúcar como el del agua. Solamente estoy cambiando la denominación en el superíndice. En vez de azúcar le cambio agua. ¿Y cómo se lee? A ver si se entendió. Ilse, ¿cómo se lee esto, por ejemplo? ¿O quiere escuchar de alguien más? Sí, bueno. A ver, María. María, ¿cómo le leería usted? Como usted lo había entendido. Así es. Entonces, ¿cómo se lee esto, Ilse? Así es. Y la pregunta es, ¿cuál es la concentración de agua en la corriente 2? La corriente 2 es esta. ¿Cuál es la concentración del agua en esta corriente? Arumi. 100%, porque es agua. Ahora, aquí podríamos hacer una pequeña aclaración. Yo estoy manejando que en esta parte de la corriente 2, el agua está en forma de vapor. ¿Aquí qué tendríamos que hacer entonces? Cambiar tal vez la parte de la nomenclatura. En vez de X2, ¿cómo la tendría que manejar yo aquí? Y2. O sea, no está mal esto está bien, pero si hacemos como que el énfasis de que esa agua está en estado de vapor, realmente tendríamos que poner Y2, porque al inicio mencionábamos que todo lo que esté en solución, o sea líquido, vamos a manejarlo con X, y todo aquello que sea en gas o vapor, pues se va a manejar como Y. Ahora, esto es algo ideal, porque estamos mencionando que en la corriente 2 está saliendo únicamente vapor, que no está arrastrando nada, absolutamente nada de azúcar en esa corriente. Eso es lo que me quiere dar a entender. Cuando yo vengo y considero que el vapor, yo tengo vapor 100% en esa corriente, estoy diciendo que en esa corriente 2 no tengo ninguna concentración de azúcar, que el vapor no está arrastrando ninguna concentración o traza de azúcar. Eso es
en la idealidad. En lo real, yo imagino que la corriente posiblemente poquito, pero sí debe de arrastrar un poquito de dulce, por ejemplo, por llamarlo así, de azúcar. Pero muy mínimo, por eso me imagino que hacen como que lo desprecian y dicen, ah, pues no tengo nada de azúcar, es cero. Bueno, hasta aquí vamos bien. Esperemos. Y ahora sí vamos a la parte de cálculos. Tenemos la parte de cálculos, jóvenes. Entonces, a ver, pues vamos a trabajar con otra cosa que también acostúmbrense, hay que ponerle qué tipo de ecuación es este sería la A. Esta aquí ya no me da espacio porque va a quedar muy fuera de. Esta sería la ecuación B. Y esta sería la ecuación C. Vamos a iniciar con la parte de la ecuación A, que es más que nada el balance general. Entonces, ¿cómo quedaría? A ver, jóvenes, ustedes, ¿cómo quedaría? Díctenme cómo quedaría el balance general. ¿Qué es la ecuación A? A ver, 100.000 kilogramos por día, ¿verdad? Es igual a F2 más F3. ¿Qué más puedo hacer? En cuestión de sustituir, pues ya nada. Pero probablemente, ¿qué podría hacer? Despejar alguna de las variables y que quede en función tal vez de F2 o que quede en función de F3. Propuesta, vamos a dejarlo en función de F2. ¿Cómo quedaría entonces? ¿A qué? No le entendí. 100.000 kilogramos al día menos F3. Y hasta ahí quedaría, ¿no? Este le vamos a denominar que es la ecuación ABCD. Hasta ahí quedó la aplicación de la ecuación del balance general, la ecuación 1. Y ahora pues vamos a aplicar algunas de las ecuaciones del balance específico, ya sea del azúcar o del agua. Ustedes díganme, ¿cuál vamos a trabajar? ¿Quieres del azúcar? Ok. Entonces vamos a utilizar la ecuación B. Entonces tendríamos, a ver, un momentito. Voy a subir tantito esto. Aplicando. Aplicando ecuación A. ¿Cuál van a aplicar? ¿La B o la C? A ver, ¿cómo definen? Dalia, una vez usted dijo, ¿cómo lo definimos? Yo diría que por la que se encuentra en todas las, tanto como en entrada como bueno, en todas las corrientes. Pues yo creo que, a ver, entonces, ¿cuál? El agua. Si nos vamos en todo el agua. Bueno, pues el agua, si quieren. Yo digo, tiene que salir. De todos modos, tiene que salir. Entonces vamos a poner aquí la ecuación, ¿qué sería la C? Sí, ¿verdad? Entonces, vamos a agarrar la ecuación. La ecuación C. Ahí está la ecuación C. Entonces, voy a borrar esto tantito. A ver. Vamos a sustituir, por lo tanto, F1 pues vale los 100.000.
kilogramos por día por la composición de agua en la corriente 1. ¿Cuánto vale? Mande. 0.62. ¿Dónde está? Ah, 62, dijeron. Esto es igual a F2, no lo conozco, ¿verdad? Lo enuncio. Composición del agua en la corriente 2, 1, muy bien. Más F3, ¿cuánto vale F3? No lo conozco, pero lo enuncio. Y la composición del agua en la corriente 3, 0.26. ¿Así? Ok. Entonces, aquí hay que resolver. Así que díganme cuánto da de este lado. Los escucho. Calculadoras, jóvenes.